Inicio a la actividad. Sean todos bienvenidos a esta sesión del Núcleo de Historia Económica y Social. En esta ocasión, entonces, vamos a ver la presentación de Mauricio Canals. A él le gusta que le digan Canals. No le gusta que digan Canals, así que diré Canals. Eh, Eso, ténganlo ahí en cuenta los catalanes que estén viendo esto. Eh, nada. Y entonces... vamos a dedicarle, está un poquito, ha tenido problemas de salud, Mauricio, así que por ser esta Sí, ocasión, él va a ver si hasta dónde puedo, pueda prolongarse y luego si puedo ya, hacer si puedo hacer una moción, sí, sí, que por favor. por el tema de que estuve con neumonía, entonces no estaba seguro si iba a poder rendir al 100%. Preparé una presentación realmente en dos partes. Entonces, quería proponerle al seminario que presente primero la primera parte, que es el primer capítulo de mi tesis, que está un poco más, digamos, ya está finalizada, está en discusión en revista. Posteriormente, una ronda de preguntas y posteriormente pasamos a una segunda parte que es un poco más preliminar y que me gustaría discutir al final. ¿Podría ser así? Perfecto, si a ustedes les parece, ¿sí? ¿De Sí. acuerdo? Vale, entonces lo vamos a hacer así. Súper. Bien, bien, entonces antes de comenzar, que acaba de entrar Ignacio también, quería simplemente decir lo fundamental, ¿no? La presentación que hará Mauricio, es parte de su tesis doctoral que ya está en proceso de elaboración y en específico la primera parte que él va a presentar es lo que fue su examen de calificación, que también está siendo dirigido por mí y por Ana Carreras, que es una colega de la Universidad de Barcelona, eh, colega de Marc. Entonces, entre los dos hemos ido supervisando y vigilando, digamos, el avance de este trabajo. Con este trabajo él ya obtuvo la suficiencia investigadora para presentar el proyecto de tesis doctoral y luego que está en proceso de revisión de una revista para su eventual publicación. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir de la primera parte. En cambio, la segunda parte, que él ya ha anunciado también, es un capítulo posterior de su tesis, que él nos dará más detalle y que está en un proceso de elaboración más incipiente, digamos. ¿M? Y por último, solo me corresponde decir que, ¿no es cierto? Mauricio es parte del programa de doctorado, es parte permanente del núcleo, así que estamos muy contentos de que pueda mostrar estos resultados porque ya hemos visto, él los ha estado presentando en varios congresos, que ha tenido mucho feedback con muchos colegas tanto de Chile como del extranjero, así que creemos que es un producto que está mostrando cada vez mejores resultados. Así que dicho todo esto, te doy el paso para que tú muestres inmediatamente tu primera eh, presentación, Mauricio. Y cuando quieras te escuchamos. Perfecto. Súper. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Efectivamente, solo para explicar un poco, lo primero que voy a estar presentando y lo que quería dedicar la primera parte del seminario es al primer capítulo de mi tesis, que ya lo envié a revisión, está, digamos, siendo discutido para ver si sale a publicación, crucemos los dedos. Eh, Así que es algo que está un poco más, digamos, finiquitado, ¿no? Está un poco más sus conclusiones están un poco más fijas. La segunda parte sí, es algo mucho más preliminar que lo presento principalmente porque me gustaría tener feedback al respecto en hartos temas. Primero, entonces, quería centrarme en, no tanto en lo que titula esta presentación en el seminario, ¿no es cierto?, sino en lo que fue este primer capítulo de mi tesis, que es la excepcionalidad chilena del comercio transatlántico de Chile en el contexto sudamericano durante la postindependencia, entre 1812 y 1848. Bien, entonces, quería partir los que ya han visto esta presentación anteriormente se lo van a tener que repetir simplemente. Esta es la clásica tablita con que me gusta empezar, que siguiendo los datos del proyecto Madison, ¿cierto? Del 2020 fue actualizado, pero dan los mismos resultados. Podemos ver que en el largo siglo XIX, 1820 a 1910, Chile muestra las mayores tasas de crecimiento anual respecto a Sudamérica en términos de PIB, ¿no? Y estas tasas de crecimiento estarían determinadas principalmente no tanto por un buen periodo de tardío siglo XIX, que me refiero al periodo 2 y 3, que es 1850 a 1910, sino un muy buen periodo de organización nacional, ¿no? Que ve unas tasas de crecimiento de
1,7%, que son más que el doble que Argentina, Uruguay u otros países de la región. Entonces me interesaba en primer lugar investigar más por qué estaba sucediendo esto, qué es lo que motivaba el crecimiento chileno. Siguiendo un poco el marco analítico, no tanto las conclusiones, pero el marco analítico de la literatura sobre las consecuencias económicas de la independencia, generalmente son dos grandes aspectos con los cuales se explica el desempeño económico de Chile y de Sudamérica. Tiene que ver con el costo del autogobierno, el costo de la organización nacional, compensado por el beneficio que trajo la integración internacional. Yo me voy a centrar específicamente en este aspecto. ¿Ya? En el tercer capítulo de mi tesis pretendo unir estas dos partes. Pero en esto solamente me voy a centrar en el desempeño comercial específicamente transatlántico, ¿no? O sea, en el comercio con Estados Unidos, Francia e Inglaterra solamente. Estoy dejando de lado el sudamericano y el asiático, ¿no? Porque eh, en la discusión historiográfica lo que se abre a comienzos del siglo XIX es el comercio transatlántico, sobre todo con Gran Bretaña, ¿no? En esto generalmente se considera que Chile habría tenido una excepcionalidad económica, un poco se traduce la narrativa sobre el desempeño estatal, la organización estatal exitosa, al desempeño económico, y los datos que se utilizan para sostener esto generalmente se basan en la estimación hecha por el profesor Díaz, que sigue un poco lo de Brown y otros del año 2000, que se basan específicamente en la investigación de Rector, ¿no? De los años 80. Esta evaluación, sin embargo, la evaluación de Rector, presenta una baja granularidad, son bastantes líneas rectas entre medio de años y años, periodos. La estimación de exportación agrícola, sobre todo, es muy estática. Las estimaciones se basan en estadística nacional relacionada al aparato fiscal, lo cual trae problemas porque, digamos, es un Estado en organización, ¿no? Un Estado que no tiene legitimidad y que está recién financiando cuerpos burocráticos para la administración de la aduana y otras cosas. Entonces, efectivamente, hay un incentivo al contrabando que es mayor y, por lo tanto, utilizar fuentes nacionales puede sesgar la estadística comercial a la baja por no considerar el contrabando. Además, las diferentes estimaciones que se basan en datos del comercio británico o francés, digamos, de manera particular, con la estadística Rector, generalmente dejan abiertas preguntas de la balanza comercial, ¿no? Que muchas veces, sobre todo esta literatura más dependentista, si se quiere, hacen hincapié en un déficit, que es lo que consideran la exportación de plata como un déficit, ¿no? Porque la plata sería un insumo monetario central, ¿no? Y también, por otra parte, hablan con esta narrativa más bien ligada un poco a teorías del mercantilismo y el nacionalismo económico, también a el tema de la volatilidad, de cómo el comercio exterior sería muy frágil y muy sensible a perturbaciones de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, las diferentes estimaciones que existan dando vuelta a la literatura tienen diferencias sobre cómo efectivamente reaccionó el comercio en esta variable, ¿no? Entonces, básicamente, este paper se originó buscando reevaluar el desempeño comercial de Chile durante esta primera mitad del siglo XIX, ¿no? Sobre todo en comparación con los vecinos, porque quiere evaluar realmente esta excepcionalidad, excepcional desempeño económico y comercial, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en base a qué elementos se sostuvo este comercio y cómo evolucionó? ¿Cierto? Y la propuesta, básicamente, que Chile tuvo un mejor desempeño comercial que sus vecinos. Este desempeño estuvo marcado no solamente por exportación doméstica, sino un comercio bastante grande de reexportaciones. Y estas dos cosas se traducen en que efectivamente el comercio tuvo un desempeño bastante bueno, bastante alto. Ahora, la importancia de estas reexportaciones matiza un poco la excepcionalidad económica de Chile, porque significa revisar a la baja la exportación doméstica de Chile, ¿no? Las reexportaciones del interior son productos bolivianos o peruanos que son reexportados por Chile. Por lo tanto, no se pueden, digamos, adscribir a la economía, al potencial productivo de la economía de Chile. Bien, eso es un poco el resumen general de las propuestas que quiero mostrar, ¿no? Entonces, simplemente la reconstrucción me basé en estadística comercial extranjera, fuentes estadounidenses, británicas y francesas, parecido a lo que hizo Hunziker y Tenajunguito
el 2018, porque me permiten una mayor cobertura temporal que la estadística nacional. La estadística nacional empieza solamente en 1844. La estadística internacional no considera la legalidad sudamericana y por lo tanto debería estar menos influenciada por el contrabando. Obviamente, contrabando siempre puede haber en las dos partes, pero al menos considero que el tema de la legalidad en Sudamérica es menos acucioso en ese tema, ¿no? Y por otra parte, permite comparar entre países sudamericanos teniendo estadística que no es tan sensible a la organización estatal de cada uno de estos países, ¿no? Las estadísticas fiscales con que se han generado, las estadísticas de comercio internacional de Perú, Argentina o Chile, es muy sensible a lo que estaba pasando en el Estado en ese momento, en un momento en que el Estado se estaba organizando. Por lo tanto, utilizar la estadística comercial extranjera permite controlar un poco ese sesgo y poder comparar de igual a igual. La reconstrucción asume en primer lugar que toda importación de los socios transatlánticos es exportación sudamericana. ¿Bien? A través de eso se saca finalmente la estimación. Hubo otros elementos que tener en cuenta, como agregar Argentina y Uruguay, debido a que las fuentes lo agrupan, o Perú con Bolivia, de la misma manera, aunque Bolivia cuando se separa de la unidad territorial, la verdad es que tiene un comercio muy bajo para ser importante. Se descontó el valor de la exportación e importación de oro y plata, debido a que Gran Bretaña no lo considere. Por lo tanto, Gran Bretaña siendo el socio comercial más grande, eh, tenía que igualar con las otras fuentes para poder tener la misma vara, ¿no? De esta manera, vamos a considerar aquí, por un aspecto solamente metodológico, como déficit la exportación de oro y plata, pero es solamente un aspecto metodológico. Eh, y por último, las series se tuvieron que consolidar a un tipo de cambio, principalmente a libras corrientes, ¿cierto? Siguiendo la base de datos de tipos de cambio de Federico y Tena Junguito del 2016 y también los tipos de cambio a través de letras de cambio de Denzel del 2000. Los problemas más grandes, sí, que tuvieron que ser solucionados, en primer lugar, tiene que ver con la valorización oficial de Gran Bretaña. Gran Bretaña valorizaba las importaciones desde Sudamérica con tasaciones de aduana hechas en el año 1698, por lo tanto, no son muy buenas para ver el valor real, valor corriente que tenían esas exportaciones. Por lo tanto, tuvieron que ser ajustadas por las variaciones en los precios británicos, propiamente tal, que fueron compilados también por Federico y Tenasconguito. Se tuvo que hacer algo similar para Francia, pero esto tuvo, como no tengo datos de commodities, del valor de commodities en Francia, tuve que recurrir simplemente a una interpolación lineal, pero el problema no sería tan grande porque los valores oficiales, las tasaciones de aduana, se hicieron en 1820, mucho más cerca al periodo de estudio que en Gran Bretaña, ¿no? Entonces la distorsión debería ser. El periodo previo a 1825 tuvo que ser extrapolado, sí, por una regresión lineal, por lo tanto los resultados son menos robustos, en base a los valores británicos y totales. La estadística británica es la única que tiene datos entre 1817 y 1825, por lo tanto se tuvo que extrapolar hacia atrás utilizando Gran Bretaña. Y por último, y esto debido a la revisión del artículo en la revista, tuve que ajustar también por costo de transporte. Aquí utilicé la corrección, la serie de corrección que utilizó Kunstfiker y Tena Junguito para México en 2018, pero la ajusté porque esos costos de transporte solamente reflejan el costo de transporte entre México y Europa y Estados Unidos. Lo ajusté por el costo de flete de carbón desde Newcastle en 1848, reportado por Globland. Esto para sacar una serie de ajustes por costo de transporte para Montevideo, Valparaíso y Callao, ¿no? Así poder tener las tres series ajustadas por costo de transporte. Los resultados, finalmente, voy a hacer dos comparaciones. La primera es con las cifras que nosotros ya tenemos de comercio total, que son las de días basadas en Rector, con mi comercio que es solamente transatlántico, solamente con Europa y Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, las exportaciones que yo estoy calculando, que yo estoy estimando, son consistentemente menores a las totales, principalmente porque las exportaciones de Rector sí consideran el oro y la plata. Rector considera toda producción de oro y toda producción de plata como exportación. Por lo tanto,
tiene sentido que sus series sean consistentemente más altas. Como ya expliqué al principio, yo tuve que sacar el oro y la plata del cálculo debido a la ausencia de la exportación británica. ¿Bien? De forma más importante, lo que voy a utilizar realmente para medir el desempeño comercial es el valor de las importaciones. El valor de las importaciones debería tener de forma implícita eh, el valor de la plata y el oro que eran utilizados para comprarlas. Debería ser un mejor indicador de efectivamente el valor de lo que se está exportando, ¿ya? Porque implícitamente debería tener el valor del oro. Y en esto, nuestras cifras muestran que efectivamente el comercio durante este periodo está subvalorado, ¿cierto? Eh, de forma bastante importante, sobre todo en el periodo entre 1820 y 1840, ¿no? Donde la estadística de Rector muestra un comercio más bien estancado, que comienza a despegar con el gobierno conservador en los años 30, ¿cierto? Mi estadística comercial muestra que el crecimiento, la verdad, vino de antes, durante la década de los 20, y sufre un estancamiento por ahí en los años 40, donde ya comienza a ajustarse un poco más con la exportación total de días, ¿no? Básicamente tenemos que una balanza comercial deficitaria, de nuevo, metodológicamente deficitaria en términos de que el oro y la plata se considera medio pago. Eh, los valores de la importación son consistentemente más altos, mayores tasas de crecimiento promedio que las de día, ¿cierto? Un 8 contra un 3, y una mayor volatilidad del crecimiento, un 30 contra un 9. O sea que muestra un comercio que es un poco más sensible a perturbaciones y a distorsiones en el comercio internacional. En términos del desempeño comparado, aquí podemos ver la serie para Chile, la serie para el Río de la Plata y la serie para Perú, que estarían un poco más abajo. Y podemos ver que efectivamente Chile desde 1827 en adelante muestra mayores valores de importaciones que sus vecinos, los que nos estaría hablando de que efectivamente había un comercio que era excepcional, ¿no? Que Chile, por alguna razón, estaba demostrando un comercio bastante alto en términos de su valor de importación, ¿no? Esto se mantiene al considerarlo en términos per cápita. Se ajusta un poco, la verdad es que Argentina en este momento está muy poco poblado, por lo tanto sube un poco el nivel comercial del Río de la Plata, pero aún así, en términos generales, Chile tendría un mayor nivel que el Río de la Plata, incluso en términos per cápita, después de 1828, ¿no? El Río de la Plata se abre tempranamente y tiene un comercio en alza durante la década de los 10 y principio de la década de los 10. Entonces, efectivamente, hay un mayor valor del comercio, se matiza un poco la excepcionalidad solamente en términos de que en términos per cápita es bastante similar al Río de la Plata, solamente un poco más alto. La tendencia es sostenida al alza, tiene una tasa de crecimiento que son menores en promedio que el Río de la Plata, pero mucho menos volátiles. La volatilidad del Río de la Plata es el doble, 60% en términos de desviaciones estables. Aún así, Chile muestra también mayores tasas de crecimiento que Perú y un poquito más volátiles, pero la diferencia no es tan grande como es el Río de la Plata. Además, esta balanza comercial deficitaria, ¿no? Si consideramos a los medios de pago como déficit, muestra que Chile la verdad es que tuvo un comercio bastante alto, sosteniendo un déficit gigantesco, ¿no? En comparación con sus vecinos. 1 millón de libras en comparación con las 300 del Río de la Plata y 500 de el Perú, lo que muestra que efectivamente la capacidad comercial de Chile no se vio tan afectada por el tema del déficit, ¿no? Que efectivamente se pudo seguir exportando y teniendo un comercio bastante alto durante todo el periodo, a pesar de estar exportando plata, lo que va un poco en contra de la visión tan negativa que se tiene de tener un déficit comercial de plata tan alto, al menos en las narrativas más dependentistas o clásicas del siglo pasado. Eh, lo último que estuve revisando aquí es, en este paper, es cómo se pagaban finalmente estas importaciones, intentando hacer un desglose, principalmente en dos consideraciones, en producción doméstica versus extranjera y producción de mercancía monetaria y mercancía no monetaria. ¿Bien? Lo de mercancía no monetaria fue fácilmente, está registrado en las fuentes, solamente hubo que identificar productos provenientes de Chile, que provenían de Chile, pero que no eran producidos en Chile, como el café o el cacao o el índigo, ¿no? Todos esos productos que son fácilmente identificables en la estadística sabemos que son productos de reexportación porque Chile no produce, ¿no? Son productos tropicales.
Eh, Ahora, la mercancía monetaria fue un poco más compleja porque aquí no tenemos datos. ¿Bien? Eh, entonces partimos basándonos en la estadística chilena que sí registra los movimientos de mercancía monetaria siempre y cuando sea extranjera, específicamente pesos fuertes de Chile. O sea, perdón, pesos fuertes de que no sean chilenos, ¿no? Peruanos y bolivianos, ¿no? A través de eso fue posible tener un porcentaje de las importaciones que eran pagadas con pesos fuertes extranjeros, ¿no? Y saber qué porcentaje era de las importaciones entonces correspondía a mercancía monetaria extranjera. Bien. Eh, Posteriormente se retropoló ese porcentaje, la estadística chilena solamente parte en 1844, entonces hubo que retropolar ese porcentaje a partir del porcentaje que representaban las monedas de plata dentro de los medios de pago que registran Francia y Estados Unidos, ¿no? O sea, utilizar la poca información que hay sobre importación de medios de pago en las potencias transatlánticas para retropolar este porcentaje. Bien. Espero más o menos que se haya entendido. El resultado fue más o menos, ¿no? Tenemos entonces que las importaciones que nosotros estamos asumiendo de forma ¿no? metodológica para aproximarnos a las exportaciones, que todas estas importaciones fueron pagadas con exportaciones chilenas, o sea, con exportaciones chilenas o reexportaciones extranjeras. Tenemos que la mercancía doméstica fue bastante baja, la mercancía, digamos, no monetaria, principalmente cobre, eh, fue bastante baja para cubrir finalmente el valor de las importaciones. Eh, las reexportaciones de productos no monetarios, como podría ser el café, el cacao, guano, entre otras cosas, la verdad es que no son muy grandes, solamente crecen hacia 1840. Pero la reexportación de moneda extranjera, peruana y boliviana, la verdad es que sí tiene un porcentaje bastante alto. Aquí, si vemos este segundo gráfico que hemos consolidado de el porcentaje de la mercancía extranjera dentro de las exportaciones, de las potenciales exportaciones chilenas, tenemos que habría variado, digamos, entre un 10 a un 50%, sosteniéndose generalmente alrededor de un 20% del comercio, ¿cierto? Que habría sido eh, simplemente de reexportación. Bien. Entonces, aquí yo considero que hay básicamente dos mercados de reexportación, principalmente porque el segundo, cuando aquí empieza a alzarse un poco nuevamente la reexportación, también está marcado por algo de reexportación de mercancía no monetaria, mientras que el primero está fuertemente marcado efectivamente por la reexportación de moneda desde el interior del continente, ¿no? Y esto implica que la economía nacional de Chile, la economía exportadora, la verdad es que tendría un desempeño menor, que habría que matizar las series de exportación, ¿no? Eh, Porque hay un 20% que sería producción extranjera, que no sería exportación directa de la economía chilena, lo que nos lleva nuevamente a matizar un poco la narrativa de la excepcionalidad. Hay una importancia creciente de la exportación de lingotes de plata, que es mi explicación primaria, ¿cierto? Para entender esto, ¿no? La parte de las importaciones que no se cubre con moneda extranjera reexportada o con exportaciones de cobre, ¿no? Y finalmente, mencionar que Perú y el Río de la Plata, sometidos un poco a los mismos análisis, al menos en términos de mercancía no monetaria, muestran muy poca reexportación en ambos países. La verdad es que es posible que el Río de la Plata haya reexportado mucha plata desde el interior al principio del siglo XIX, ¿ya? Un poco explicando esta gran alza, eh, que es que es un momento de crecimiento del Río de la Plata con un alto déficit comercial, que probablemente implica que estaba exportando mucha plata extranjera. Pero posteriormente ese déficit se cierra rápido. Entonces, simplemente en términos históricos, como yo analizo el periodo, digamos, de forma un poco más cercana, considero que entre 1817 y 1825 tenemos que hay un alto crecimiento del comercio fuertemente deficitario, lo que implica probablemente muchas exportaciones de plata. Y aquí el- la causa de esto, en mi consideración, es que Chile tiene una suerte de ventaja de primer entrante, en términos de que el primer país andino
que se independiza, mientras que Perú y Bolivia siguen en su guerra de independencia hasta 1825. Tenemos que Chile se abre como un puerto en 1817 y permite la llegada de comerciantes extranjeros y británicos, esencialmente, a organizar el comercio de la plata, que era lo que en primera instancia los europeos estaban buscando en este continente. En 1825 tenemos una crisis financiera importante en la Bolsa de Londres, pero que el comercio chileno se recupera bastante rápido. No así el peruano, ¿no? Por eso, entre 1825 y 1831 veo una resiliencia de esta idea de Valparaíso como el puerto de entrada de reexportaciones, una recuperación rápida de la crisis y un sostenimiento del comercio de reexportaciones a pesar de que el Estado peruano ya era abiertamente independiente, ¿no? Entre 1831 y 1836 vemos un alza en la exportación de metales domésticos, posiblemente plata y también cobre. Perdón. Eh, de la misma manera que vemos también un descenso al final del periodo del comercio de reexportaciones, probablemente ligado a la organización de la Confederación Perú-Boliviana y la competencia directa desde el Callao con Valparaíso. El Callao en este momento, en 1835, intenta establecer sus propios almacenes francos para eh, consolidar el comercio en el Callao en desmedro de Valparaíso, ¿no? Ahora, entre 1836 y 1840 tenemos una caída general de las reexportaciones monetarias, principalmente, me imagino, especulaciones por la guerra de la Confederación, lo que cierra el vínculo entre los Andes centrales y Valparaíso, pero posteriormente en 1840 y 1848 el comercio de reexportación vuelve a recuperarse por cierto momento, pero vemos un estancamiento general del comercio y alguna disminución de las exportaciones de mercancía monetaria. ¿Bien? Eh, entonces, simplemente para ir concluyendo y dar espacio a una ronda de preguntas, si me permiten, es que Chile efectivamente parece demostrar mayores niveles de comercio exterior per cápita que sus vecinos hacia final del periodo. Efectivamente, uno podría considerar el comercio de Chile de cierta manera como excepcional dentro de Sudamérica, con un crecimiento más sostenido que el Río de la Plata y más alto que el de Perú, mayores niveles de comercio exterior hacia final del periodo, pero que también presenta un alto pero volátil comercio de reexportación, ¿no? Y este comercio de reexportación nos emplaza un poco a matizar el desempeño exportador de la economía nacional chilena y reevaluar el desempeño peruano y boliviano, porque significa que efectivamente un 20% del comercio chileno podría ser simplemente reflejo de exportaciones domésticas desde Perú. Así que eso sería para la primera parte. Si podemos ahora hacer una ronda de preguntas, así yo también tomo un poco de aire. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vamos entonces a pasar a la cámara nuestra y a los micrófonos nuestros para que te vayan, para que nos vayamos también viendo de aquí. Vamos a ver primero la cámara, USB, todavía no. No la está tomando, ¿ves? ¿Qué pasa? Y luego hay que... Sí, la idea es que la cámara muestre esto. Los que están conectados, ¿ven la cámara nuestra, no? ¿Que está en la pared? Marcarle en video. No, yo no veo ninguna Pestañita del cámara de Google. tu. Ahí. ¿Sí? Ah, sí, está sin marcar. Ahora sí. Y ahora se ve, ¿o no? Nuestra cámara. Si yo la giro, a ver. Ahora Ya, sí, sí, sin no problema. tenemos- Ya, entonces la voy moviendo aquí, tratando de apuntar a donde se hable. ¿Ya? Primero, ajá, ahí se ve. Sí, ningún problema. Vale, es que no tenemos nosotros retorno, no vemos nuestra cámara. Sí, Em, usted me está haciendo pregunta y la hay un profesor. ya. Ahí, perfecto. Una de esas es la que nos falta. Los puntitos de más, dice la Carolina. Abajo. Ahí.
Ay, no sé por qué. Mm, Una vez se nos está faltando, es que así no logramos ver a quién apuntamos. Claro. Ese es el problema que tenemos. Bueno, la cámara está funcionando, vamos a ver el micrófono mientras tanto. Los micrófonos deberían ser el USB, ¿no es cierto, Oscar? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, perfecto, ya. Sí, Los micrófonos están funcionando perfecto. La cámara nomás que no logramos ver. A ver si tiene una cosilla. No, sí, la cámara tiene que decir USB cámara. Pero está marcada, pero lo que pasa es que no se ve en la pantalla lo que muestra nuestra cámara. Entonces, yo así yo no tengo cómo saber si estoy apuntando bien a quién habla. Sí. ¿Cuál? Vista. ¿Está arriba? ¿Vista? Sí, se la probamos. Sí, una vez tiene eso. Una vez. Sí, tampoco nos tenemos que. Qué raro. Pero. Ahí está. Esa es la pasajera. Pero esa es la hora que tenemos también. Sí. Sí, ahora sí vemos lo que apunta la cámara y así yo puedo enfocar a quien habla, ¿no? Que era lo importante. Vale, entonces vamos a dar pie a la primera ronda de comentarios, preguntas, ¿no es cierto? Eh, consulta o colaboración, ¿no? Y entonces siempre dejamos un espacio de tres. ¿Quién quiere apuntarse? Entonces primero Pancho. Allá va allá va. Y te apunto con la cámara. Ya, ahí. Así nomás, ¿no es cierto? Sí, Sí, ¿te escucha? ¿Se habla? ¿Se le escucha a Pancho? sí, sí me escuchan. Sí. Perfecto, ahí está. Bueno, probablemente lo que voy a decir ya lo he comentado con Mauricio en otras ocasiones, eh, que, bueno, yo creo que quizás falta un énfasis mayor, aunque igual ya él lo planteó, respecto como de los sucesos políticos, porque él mismo partió diciendo, bueno, hay un problema estructural con la contabilidad, con los registros de los países de los estados latinoamericanos en formación, aunque pareciera ser que por todas las excepcionalidades de Chile podría no ser así en el caso de Chile también. Pero que esa volatilidad tiene que ver con que están justamente son estados en formación y por lo tanto dependen de los sucesos políticos. Entonces, eh, como que lo que él acaba de mostrar de alguna manera como que viene, es un trabajo súper valorable, debería felicitar, pero viene como a reafirmar algo que quizás ya sabíamos, no sé si me estoy equivocando, quizás en la segunda parte va a haber una variación de eso, respecto de justamente eh, de por qué se logra imponer el comercio chileno, aunque está demostrando, y eso también es lo valorable, que no todo sería comercio chileno, pero a lo que quiero, que mi comentario que hacer comentado, es que entonces igual todo lo que nos ha mostrado obliga a una revaluación de preguntarnos, bueno, pero ¿qué pasa con el principal mercado del Cono Sur en ese momento? Porque el principal mercado del Cono Sur en ese momento no es ni Chile, ni menos Argentina en ese momento, sino que es Perú. Perú y Lima es la principal ciudad de Sudamérica en ese momento. Los demás en comparación son Villorrio. Eh, y eso todos los observadores extranjeros lo tienen claro. Los observadores extranjeros que están, por ejemplo, observando la formación y luego desarrollo de la Confederación Perú-Boliviana, así lo dan cuenta. Y por eso en un momento se la juegan por apoyar a la Confederación Perú-Boliviana porque fue como la alternativa de lo que finalmente no fue y lo que terminó siendo Chile. Pero terminó siendo Chile con un tamaño mucho menor, porque Chile se transformó en el reexportador, pero sin tener el tamaño de la Confederación Perú-Boliviana como mercado. Entonces, eh, lo que me gustaría como quizás ver con mayor precisión es eh, por qué se da finalmente estos fenómenos que nos está exponiendo y que él lo está identificando muy bien a través de esta documentación y estos valores. Es decir, ¿por qué,
¿por qué siendo el principal mercado Perú, o yo le preguntaría si esto fuera un examen, de hecho, ¿por qué siendo el principal mercado Perú está atrás? ¿Ya? O sea, porque en el fondo lo que se ve es que se ve como refrendado todas las tesis tradicionales de que, bueno, de que Chile en el fondo se impuso porque logró imponerse como principal puerto del Pacífico Sur americano. Entonces, eh, ¿por dónde por dónde podría haber una interpretación distinta a esa? Quizá me estoy equivocando, pero por eso digo que a ser comentado. Gracias. Perfecto. ¿Quiere responder de inmediato a esa consulta? Después viene Mark. Eh, no, creo que mejor pregunten los que tengan que preguntar y yo respondo a todo al final. Vale, entonces sigue Mark Rodríguez. Cuando quieras, Mark. Hola, ¿se me oye? Si subes el Sí, volumen sería mejor. Ahí está. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, básicamente tengo un par de preguntas. Claro, a lo mejor como soy el que sabe menos de historia chilena de los presentes, yo la verdad es que sí que entiendo que es una aportación muy relevante, sobre todo por la inserción de los datos que ofreces en el debate internacional, ¿no? De esa evolución de la economía chilena en estos años después de la independencia, ¿no? Pero cuando planteáis estos trabajos, a mí siempre me surge una duda, ¿no? Que es que entiendo que empecéis con Chile, pero antes también había algo, ¿no? Y con esto quiero decir que es muy relevante entender y poner el umbral o al menos poner el nivel de cuál era la dimensión de la economía antes de la independencia, porque eso nos ayuda a comprender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si al final tú hablas de que hay un gran crecimiento entre 1820 y 1890, pues está muy bien, pero es que si la crisis de la independencia es muy grande, por lo tanto, ese tal crecimiento es simplemente una parte de él es una recuperación de esa crisis, ¿no? En cambio, si el impacto de la independencia es muy menor, hablar de un crecimiento en ese periodo sí que es muy significativo, ¿no? Porque realmente ofrece una tendencia distinta a lo que ofrecen otros países, ¿no? Por lo tanto, yo aquí he hecho en falta poner ese primer nivel, ¿no? O sea, plantear de cuál es el punto de partida y dónde se encaja la evolución que tú muestras, que por el otro lado pienso que la aportación es muy relevante, ¿no? Y el segundo punto, para no extenderme, es claro, lo complicado que es analizar ese tipo de producto, ¿no? La plata y el papel de la plata y cómo se inserta en todo esto, ¿no? Plata y el oro, por el hecho de tener esa doble dimensión, ¿no? Es una mercancía, pero también es moneda, pero también es valor, y eso ofrece o tiene implicaciones que se escapan bastante a veces de lo que simplemente puede ser exportaciones de cobre o exportaciones de otro mineral donde ese doble uso no es tan marcado, ¿no? Y aquí simplemente lo que te recomendaría es que trabajases o que analizases muy bien cómo Sandra Kunz trabaja esto para el caso mexicano, ¿no? Que sería otro contexto en el cual te podrías encontrar con una situación parecida, ¿no? Ese doble uso y esa importancia que tiene ese mineral en el comercio exterior, ¿no? Que no sé si lo has trabajado, pero que en el caso de que no lo hayas trabajado, te lo recomendaría que lo incorporases a tu análisis. Perfecto, Mark. Muchas gracias. Entonces hay una última palabra a cargo de Ignacio, cuando quieras, Ignacio. Sí, Mauricio, primero felicitarte, encuentro que es un excelente trabajo, súper sólido metodológicamente, pero tengo varias dudas. Una es la misma duda que tiene Marc, que está vinculado a que si esto es recuperación o si esto es crecimiento, ¿ya? Y esto es súper importante de tomar en cuenta. O sea, habría que, a futuro, como agenda futura, no ahora, habría que de alguna manera intentar medir el valor comercial o el valor, no sé si del PIB, porque eso es más complicado de hacer, pero por lo menos 1810 o 1812, antes de la razón de independencia, o sea, que veamos si esto es recuperación o esto es crecimiento. Eso es fundamental. Yo tengo la impresión de que buena parte de esto es recuperación,
O sea, por lo menos en el caso de Perú, la caída de la independencia, Chile, por supuesto, en un contexto súper diferente, pero en Perú la estimación que hizo el seminario de la economía peruana muestra una caída que recién se recupera en 1860. O sea, se demora casi 50 años en recuperarse el producto. Ahora, eso no, el contexto chileno es súper distinto, obviamente, pero hay que tomar en cuenta ese tipo de datos y ver si efectivamente recuperación o crecimiento. Lo que más me interesa a mí es un segundo punto que también tocó Mark, que está vinculado a esta idea de la mercancía circulante. ¿Ya? Y es un debate que hubo mucho, que se dio mucho a Sadurian. Trabajo a Sadurian para la época colonial, trabajó mucho y hubo un debate muy fuerte entre historiadores marxistas sobre la categoría del circulante mercancía, ¿ya? Que circulante en un tipo de mercancía. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque toda esta definición de que hay déficit comercial a mí me provoca un montón de ruido, porque Chile está produciendo plata. Hay minas de plata en Arqueros, hay minas de plata en Agua Amarga, en la región en la actual región de Coquimbo, ya, que están produciendo plata, ya están produciendo circulantes también, ya, de alguna manera u otra. Entonces, buena parte desde esa salida de plata no es que está saliendo capital de Chile, está saliendo producción minera que se produce en el norte chico y que va a Valparaíso como varas de plata y se exporta afuera. Entonces, categorizarlo solamente como circulante, que es lo que hace Salazar, por ejemplo, que dice, mira, hay déficit comercial, yo lo tengo serias dudas al respecto. Yo creo que esto es producción, ¿ya? Y hay que categorizarlo como mercancía. También tiene esa segunda parte que es circulante, pero en esencia es mercancía porque se produce en Chile. Está produciendo para ser exportado afuera. Entonces, esa categoría de déficit comercial a mí me provoca un montón de ruido, ¿ya? Tomando en cuenta esta idea de que es mercancía más que circulante. Tiene ambas categorías, pero está operando como mercancía. Evidentemente, la exportación de plata fuerte mexicana, boliviana, peruana, eso es algo aparte. Pero fíjate que la mitad del monto de exportaciones son plata producida en Chile. Y eso es agua amarga y arquero, ya fundamentalmente. O sea, eso me parece súper clave ya para la hora de interpretar este tipo de datos. ¿Ya? Por eso la estadística que tú tienes de importaciones me parece súper sólida. Las exportaciones, tengo mis serias dudas porque hay que incorporar, digamos, la plata y oro. Y lo otro, lo último que comentaba también Betancourt también, es el tema de las personas a Perú. Yo tengo claro que con Perú no tenemos cifras de buena calidad, no hay cifras casi de eso, pero el problema que tenemos es que tenemos un comercio enorme con Perú, ya que probablemente después de la independencia va a la baja, ¿ya? Y si hipotéticamente tuviéramos fuentes para ese comercio, esa caída del comercio con Perú compensa la subida del comercio con el mundo atlántico. Entonces, si tú sumas el neto entre el comercio peruano y el europeo, tomando como hipótesis de que está cayendo el comercio con Perú, te daría un neto que no crece mucho, ¿ya? Y ahí eso es súper importante tomar en cuenta, ¿ya? Al menos como hipótesis, porque no tenemos fuentes en este momento que permitan calcularlo. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Entonces pasamos a la respuesta ahora de Mauricio. Súper. Muchas gracias a todos por las preguntas. La verdad es que todas van bastante al lugar y son un poco los fantasmas con que me encuentro peleando actualmente. Eh, Partiendo por la pregunta del Pancho, eh, sí, la pregunta, digamos, de mi tesis finalmente quiere llegar al Estado y la relación con el comercio, específicamente. La, la, digamos, la conceptualización teórica de la capacidad estatal relacionada al comercio. Y efectivamente ahí la pregunta es ¿por qué Perú? Si en 1810 uno pensaría que, ok, Perú es donde está el Estado, Perú tiene una burocracia desarrollada, Perú tiene un mejor puerto. ¿Por qué no es Perú donde se organiza todo este comercio? ¿Y por qué es Chile? ¿No? Entonces, claro, aquí en este paper en particular estaba fijándome solamente en el desempeño comercial como la cifra y la interpretación de esto, pero no entré a profundizar en las causas ni en los debates políticos porque efectivamente eso es algo que lo estoy empujando un poco al mi tercer capítulo de tesis. Ahora, el tema del Estado es como un fantasma que está ahí. Constantemente al interpretar las cifras, tengo que recurrir, digamos, al derrotero político. Pero para poder describirlo en mayor detalle, necesito más tiempo y espacio, más que hacer el debate metodológico, que era lo que primero me interesaba, digamos, centrar. Entonces, solamente para dejar tranquilo al Pancho, yo mañana, de hecho, me voy a Perú, me debería haber ido la semana pasada,
pero por la neumonía tuve que aplazar el viaje. Así que espero en Perú visitar los archivos y encontrar mejores datos que me pudieran ayudar más en esa comparación que considero que es central para mi tesis. ¿Bien? Eh, Respecto a las preguntas de Marx, perdón, muchas gracias, que en primer lugar el tema de la crisis de la independencia. El gráfico de PIB de Madison, la verdad yo tengo hartos cuestionamientos al respecto. Solamente me interesa hacer ahí el indicar cómo la narrativa se ha construido respecto a la excepcionalidad chilena, ¿no? De cómo Chile es, digamos, un país diferente al resto de los países y que tiene un crecimiento, digamos, sin igual, ¿no? Y que un poco, si bien mis datos lo refrendan con ciertos matices, que es lo que me importan a mí igual destacar. En cualquier caso, en la crisis de independencia de 1820, por las narrativas nacionales, Chile debería haber estado en un mejor pie que el Río de la Plata o Perú, ¿no? El Río de la Plata, posiblemente en su independencia, tiene grandes guerras intestinas entre el interior, digamos, entre ríos, las provincias autónomas y el gobierno central, mientras que Perú, la expedición libertadora llega en 1821, ¿cierto? Cuando San Martín logra liberar Lima y los puertos del norte, pero se encuentra en una guerra durante 4 años más, ¿no? Entonces, uno pensaría que en 1820 Chile, que tuvo una independencia mucho más rápida, fue un par de batallas, Maipú, listo, independencia en 1817, el, el efecto a la baja de la guerra de independencia en 1820 debería haber sido menor que en Argentina o Perú. Entonces, el crecimiento posterior de Argentina y Perú debería haber estado más influenciado por esta dinámica del catch-up, ¿no? De reajustarse al nivel previo. Esa es la interpretación que tengo hasta ahora. Ahora, obviamente estos datos de PIB son bastante generales y creo que necesitan una revisión bastante grande. Ya tengo unas ideas para hacer ojalá un proyecto de postdoc en el futuro, pero ya me estoy adelantando mucho, primero tengo que terminar esto, ¿no? Marc, por favor, estás muteado. Claro, sí, Ahí sí, sí. o sea, mi pregunta no iba tanto en la interpretación del PIB, porque todos sabemos cómo está hecho y le damos la relevancia que tiene, la importancia que tiene, ¿no? Yo te lo planteaba cuando después ibas a la interpretación de las series y mostrabas dinámica, ¿no? Es decir, cuando explicas esa tendencia creciente, Ah, es precisamente aquí donde pienso que se tiene que poner el énfasis del punto de partida. Y es donde dudo yo que el punto de partida sea el punto medio o un punto alto. Precisamente por lo que has dicho. O sea, si Argentina está en crisis, Perú está en crisis y Chile tiene relación comercial importante con estos dos países, es lógico que el punto de partida sea muy bajo. Por lo ok, tanto, cuando tú haces la interpretación de esa tendencia creciente, es que a lo mejor estamos hablando de recuperación porque el punto de partida inicial en la época colonial es un punto comercial alto. ¿Me explico? O sea, no, a lo mejor me he explicado mal, ¿no? El planteamiento de que es súper relevante comprender bien cuál es el punto de partida no es sobre los datos de Madison o sobre la motivación, que la entiendo, la comparto y creo que es la justificación genérica que uno tiene que dar, ¿no? Sino sobre la interpretación que haces después sobre las series de comercio. Y es aquí que claro. precisamente como las series de comercio son mucho más sensibles a esa coyuntura regional e internacional, es donde seguramente el punto de partida es muy bajo y por lo tanto esa tendencia creciente nos muestra, o al menos una parte de esa tendencia creciente, es recuperación. ¿Vale? Claro. A lo No, mejor no, claro, no, disculpa. ahora lo entiendo un poquito más claro. Gracias, Marc, por la aclaración. Yo efectivamente creo que estaba sesgándome quizás mucho hacia el tema del PIB y es algo que la verdad es que le daría un poco más de reflexión. Ciertamente pienso que antes de 1810 Chile tenía cierto comercio con el exterior, sobre todo a través de Estados Unidos, después del comercio con neutrales. Eh, pero claro, puede ser que haya partido de un punto muy bajo en términos de cómo estaba la economía en el sistema imperial, ¿no? Eh, y eso creo que amerita un poco más de reflexión. Ciertamente me gustaría tener mejores datos al respecto, sobre todo para el comienzo del periodo, porque el comienzo del periodo tuve que recurrir a una regresión lineal con Gran Bretaña,
Tengo algunas estimaciones basadas en otros datos con Gran Bretaña perdón, con Estados Unidos y España que creo que pueden ser más interesantes, pero es algo que lo tengo un poco en el tintero porque quiero profundizarlo un poco más en la tesis, pero creo que efectivamente es algo que podría darle un poco más de vuelta e incorporar. Así que gracias, Marc. Antes de darte la palabra de nuevo, Ignacio, quería responder el resto de las preguntas para que nos ordenemos y pasar a lo otro que mencionó Marc sobre el comercio de la plata que hizo Sandra Kuntz, que ella efectivamente calculó el comercio de la plata entre México y Gran Bretaña, ¿no? Y efectivamente yo quise copiar dicha metodología a través de búsquedas en los periódicos, el The Economist, el Observer y otros periódicos británicos, pero no logré dar con ninguna noticia de arribos de barcos con plata desde Sudamérica, ninguna. Quizás mis métodos de búsqueda son muy arcaicos, pero la verdad es que en las bases de datos que pude buscar no logré dar con nada, por lo tanto tuve que botar un poco esa patita que para mí era una parte importante de lo que era la investigación. Respecto a lo que menciona, claro, el Nacho, que probablemente ya va a comentar, ¿no? Lo mismo sobre la recuperación y el punto inicial. Y claro, la plata como circulante, yo estoy de acuerdo contigo. Yo solamente por un tema metodológico, porque no puedo medir la plata, tuve que asumir lo que hay como déficit para intentar aproximarme a la plata como si fuera déficit, como que todo el déficit fuera la plata, ¿no? Eh, y es lo que finalmente tuve que darme. Ahora, si logramos pasar, digamos, a la segunda parte de la presentación, van a ver que tengo algo al respecto y son puros problemas, ¿no? Por eso un trabajo, digamos, preliminar que quería discutir con ustedes porque me gustaría mucho conocer su opinión. Eso, Nacho. Vale, y yo antes de pasarle la palabra a Ignacio quería decir recomendaciones. Como tenemos poca información del periodo previo, de fines del 18, y todo apunta a que incluyendo metales, eh, porque el problema es ese, no podemos sacarlo. Aunque queramos, no podemos sacarlo. Están ahí. Entonces, lo que sabemos es que el déficit comercial era muy alto chileno, la balanza comercial era deficitaria, pero a fines del siglo XVIII e incluso con la reforma borbónica, ese déficit se fue reduciendo de una manera bastante importante, pero siguió siendo deficitaria. Ya es más nebuloso lo que ocurrió entre inicio del 19 y 1820, ahí yo sé poco, pero sin duda creo que si hubiera algún dato, habría que incluir de nuevo los metales y la plata, porque de lo contrario, no encajaría, no se podrían homologar los datos con el periodo anterior. Y finalmente creo que también tienen razón los colegas cuando dicen que yo soy partidario por lo menos de que no podemos sacar la plata y los medios metálicos como de pago de la ecuación, porque si no estamos constantemente, digamos, introduciendo una distorsión que es una anomalía que no calza con el relato anterior y no nos permite retomar lo que viene después. Entonces, creo que entre las ventajas y desventajas que tiene sumar o excluir a la plata y a los metales, es más lo que se gana que lo que se pierde, es mi opinión. Le doy unas últimas dos menciones en orden, y ahí pasamos a lo segundo, a Francisco, algo quería decir Nacho y la Carolina. Vamos a ir en ese orden y yo te paso el micrófono. Ya, pero primero lo alzaste tú, salvo que quieras donarle el lugar. ¿Se escucha? Sí. Dos cosas. A propósito también de lo que señalaban, yo estoy de acuerdo tanto con Ignacio como con Marc respecto de que yo creo que por eso te decía lo de que todo esto está en el marco de procesos políticos y económicos también, muy complejos que es difícil escapar de eso. O sea, pero yo te diría dos cosas, dos matices de lo que tú también señalaste hace un rato, que no es que llegue la independencia a Chile, que llega en realidad a Chile Central nomás, en 1817, y que como consecuencia de eso se abre el mercado, porque eso en parte es cierto, pero en parte no es cierto, porque los comerciantes que van a ser protagonistas de esos flujos llegan incluso con el ejército libertador, ¿ya? Llegan haciendo la guerra. Y te recomiendo que, bueno, eso es lo que demuestran los últimos trabajos, te recomiendo sobre todo los trabajos de Débora de Beseguini y de Cristina Maceo, que tú la conoces, pero
los de Débora Beseguín y todo ese grupo que han demostrado, digamos, de hecho es un sector mercantil que es rioplatense que se alía con el chileno antes de que se logre siquiera la independencia, cuando llegan con los comerciantes. Y por eso ellos van a ser los que van a financiar la expedición de Libertador al Perú, etcétera, etcétera. Y lo otro, lo otro se me fue. ¿Qué te iba a decir? Se me fue. No, se me fue lo otro que... Aproveche que el estamos segundo, sí. hablando. Carolina te decía. Seguimos acá con Diego y cerramos con Ignacio para que retome la segunda parte. Dale más, Carolina. Hola Mauricio, bueno, felicitarte también porque está súper buena. Yo no había tenido la oportunidad de escuchar como esta presentación, que felicitaciones. Eh, a mí me cuesta un poco la economía, pero viendo un poco el método que presentaste, y claro, nos hemos enfocado mucho en el tema de las exportaciones. Yo te llevo como más a las importaciones, porque tú hiciste la salvedad que estás trabajando el comercio transatlántico, por ende marítimo, ¿cierto? Y dentro de esto, en las importaciones descontaste las reexportaciones, ¿verdad? Lo que era reexportado. Entonces, lo mío tiene que ver con cuáles son los circuitos de circulación de mercancías dentro del mercado sudamericano, terrestre. Si es que no creo que haya mucha diferencia en términos de valores o niveles para lo que a ti quizás te podría servir a largo plazo, pero no sé si sería importante quizás considerarlo para la metodología, para precisarlo o qué sé yo, o si a alguien se le ocurre algo más. Pero me refiero, por ejemplo, a lo que se trae de Perú por mar o por el Pacífico, digamos, se ingresa por Valparaíso, pero se reexporta por la cordillera hacia Mendoza, la región de Cuyo, etcétera. Y también, pero aquí me falla un poco la memoria con las fechas, todo el comercio de importación de las provincias del noreste argentino, o sea, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, San Juan, ingresa por el Pacífico. Las importaciones de esa zona ingresan por el Pacífico. En ese entonces eran los puertos bolivianos, Cobija, etcétera. Pero en las casas comerciales salteñas tengo entendido que muchas se establecieron en Valparaíso y optaban por el puerto de Valparaíso. No estoy segura en qué época. Esto me da la impresión que es en la década del 50, 60, ¿ya? Y todo el comercio de importación de las provincias del noreste argentino se redireccionan hacia el Atlántico solo cuando llega el ferrocarril central, no me acuerdo el nombre del ferrocarril, el ferrocarril central del norte argentino, que es el que llega de Córdoba hacia esas provincias. Eh, Eso solamente, ver si es que consideraste la reexportación, pero que se va hacia la tierra, o sea, por tierra, y, y nada, y ver si es que a alguien se le ocurren más cosas por eso. Gracias. Gracias, Carolina. Vamos a Diego y finalizamos esta parte con Ignacio. Ahí está Diego. Sí, es una pregunta y una propuesta corta. La pregunta está en cómo dialogan tus datos con los datos de la profesora Méndez. Ella calculó exportaciones mineras. Vamos a ver si es que tanto terrestres como marítimas. ¿Cómo dialogan tus datos con eso? ¿Coinciden, no coinciden? Bueno, son informaciones, ella solamente ve minerales, pero hay que ver si es que, cómo dialoga con esos datos, en primer lugar. Lo segundo es una propuesta. Mira, si tuviéramos una medición del comercio, del volumen del comercio de Chile, 1810 o en, 1800, o en 1800, podríamos ver si es que lo que hay después del año 20 es recuperación o crecimiento. Es muy fácil, ¿te fijas? Porque en el fondo tú tiras una línea, digamos, porque lo que pasa es que yo ahora que yo la hipótesis que manejo acá, que estoy manejando, es que eh, hay una caída del comercio con el resto del imperio, del ex imperio español, con principalmente con Perú, ¿ya? Y que se compensa con un crecimiento del comercio transatlántico. Entonces, de acuerdo a esa hipótesis,
si lo que tú ves como crecimiento en realidad no es más que un estancamiento. ¿Ya? Y eso se puede hacer a través de midiendo el volumen comercial en el periodo previo. Ya tenemos la contabilidad imperial española, no es la mejor del mundo, pero se podrá quizás hacer un pivote para algún año, solo un año, 1800, 1809, 1808, 1800, y ver si es que efectivamente cuál es el volumen comercial, a ver cuál es el neto en el fondo. Porque el comercio transatlántico que está creciendo, evidente, te lo compro. Pero el problema es que cómo se compara eso con el comercio con Perú. ¿Ya? ¿Netea el comercio con Perú la caída o lo compensa más todavía? Eso. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, cerramos acá con... ay, Diego. Diego, por favor. Primero, felicitarte, Mauricio, muy interesante y buen trabajo. Y que me deja, yo que no conozco mucho el periodo, me deja con ciertas intuiciones igual de como puzzles que hay, ¿no? Si supuestamente es como hay un déficit en balanza comercial, claramente durante todo el periodo, como en el largo plazo, eso es como teóricamente imposible de que pueda ser sostenido con mayor crecimiento. Entonces, creo que un poco lo que decía el Nacho con respecto a considerar la plata como mercancía y no solo como circulante es clave. Y ahí en considerarla como circulante mercancía, que es precisamente el rol que juega, ¿cachai? Em, como lo hace el oro en el siglo XX. ¿Ah? Entonces, en ese sentido también, como al ser una mercancía y al ser un mineral, también hay otro problema teórico también, que es el problema de la renta a la tierra, o sea, la renta del mineral, pero entendido como renta minera. Ajá. Entonces, a dónde quiero apuntar mi comentario? Es que creo que si es que puede hacer alguna medida, tal vez para una próxima, para algún spin-off de esta investigación, no necesariamente para el artículo que ya está en revisión, de poder ver el valor del dinero en relación a la plata. Ajá. Porque tal vez lo que sostiene el crecimiento de Chile en ese periodo es la fuerte entrada de divisas del Imperio Británico. Ajá, porque al final, si estáis teniendo una balanza comercial deficitaria, lo que te sostiene el crecimiento es que no teníais un, un problema de reserva. Ajá, y ese problema de reserva tiene que estar explicado porque estáis teniendo dinero mercancías que te lo están pagando en libras esterlinas que lo podéis ocupar para las importaciones. Ajá, y en ese sentido, para la importación de maquinaria del argumento que tú estás diciendo de una industria pujante. Y en ese sentido también ese es mi comentario. Tendría un bemol con decir industria pujante en una población principalmente agraria. No creo que eso sea un proceso de industrialización, diría como naciente, infante. Solamente para en futuras presentaciones tener un poco de cuidado con eso. Pero creo que los mecanismos como causales que están ahí atrás, estáis a punto de prender la luz en el ático de abajo del primer piso donde ya encendiste la luz. Entonces, felicitaciones por eso y creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces, donde puedes ver índices de valor del dinero muy buenos son en el libro de Anwar Shaikh, el Capitalismo 1000 páginas, ese que es intragable, pero en la parte del capítulo de dinero ahí hay uno del valor del oro en relación al dólar, que ese puede ser un indicador interesante que podríais sacar para Chile en un spin-off de esta investigación. Eso. Perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, entonces tú trata de responder lo más breve que puedas, porque te queda poquito Sí, tiempo. Sí, por supuesto, por supuesto. Algunas de las preguntas, de hecho, lo voy a responder con los problemas que tengo en la segunda parte y que me gustaría mostrar al menos la primera parte de la segunda parte. Lo primero, el comercio abierto en 1817, eh, ciertamente comparto la visión de Pancho, el comercio, digamos, había comercio anteriormente, el comercio con Perú era muy importante. Yo me centré solamente en el comercio transatlántico porque quería, en primer lugar, aclarar ese aspecto, que es el más discutido en la literatura. Creo que es más importante narrativamente, historiográficamente, el comercio con Perú, ¿no? Y por eso me gusta aproximarme al tema de las reexportaciones. Ahora, el comercio transatlántico con Gran Bretaña, las cifras, los tipos empiezan a registrar exportaciones hacia Chile en 1817, ¿no? Y ese es el momento en que tiene alza. A lo que corresponde meramente a lo transatlántico, efectivamente, ese es el año. Antes de 1817 revisé los registros de aduana británicos y efectivamente no hay, solo
muy menores exportaciones desde Gran Bretaña a Chile, ¿no? Eh, Posteriormente, los circuitos comerciales terrestres efectivamente no los he mirado, me he centrado en la parte más bien marítima. Los libros de Méndez al respecto muestran que sería menor al marítimo, habría una ruta comercial desde Bolivia, digamos, pasando por el interior argentino, por la aduana, por Uspallata, digamos, y desembocando en Valparaíso, o por los puertos bolivianos de Cobija, que en este momento son muy primarios, la mayoría de la exportación de plata, tengo entendido, era por Arica. Eh, pero claro, yo estoy viendo más bien el aspecto marítimo más que el terrestre, y la verdad sobre el terrestre no tengo mucho que decir, desafortunadamente, ¿no? Porque solamente quería capturar una parte del comercio para aclarar un poco esto. El diálogo con Méndez es algo, mis datos muestran que el crecimiento de las importaciones debería significar que se está exportando plata antes de que Méndez lo está registrando, ¿ya? Aún así, es algo que yo todavía tengo que hacer, es algo que he tenido pendiente hace un mes, pero por diferentes motivos no he podido hacerlo, porque las cifras de Méndez me permiten a mí hacer un cálculo al menos del comercio legal, ¿no? Eh, pero como son cifras nacionales, omiten cualquier cosa que esté pasando por contrabando, y el contrabando de plata y de oro es sumamente fácil porque son metales que ocupan muy poco volumen y tienen muy alto valor, ¿no? Entonces, si quiero esconder plata u oro en un buque, es súper simple, ¿no? Lo meto en un barril con trigo y listo, ¿no? Eh, pero me va a servir para mí a comparar al menos con el comercio legal. Eh, Respecto a la propuesta, es algo que efectivamente quiero ver si en Perú, digamos, conversaciones con colegas allá y revisar el archivo, logro dar, porque efectivamente si tuviera ese dato inicial que tú dices, me puede servir de pivote como para poder extrapolar, ¿no? También yo podría llegar o sea, siendo un poco Barça igual, utilizando el índice de reexportaciones que tengo para retropolar lo de la estadística comercial de 1844 hacia atrás, ¿no? Aunque la verdad todavía no le he metido suficiente reflexión como si podría servir en cierto grado, y no quiero ser demasiado heroico en mi supuesto. Eh, y respecto a lo que menciona Diego, efectivamente lo del déficit comercial es algo que me gustaría mostrar ahora. Tengo un ratito más, que va a ser bien cortito, pero quería mostrarle al menos la primera parte de lo que es mi segundo capítulo, que trata específicamente la producción de plata y los flujos comerciales de plata hacia el exterior. Entonces, si me permiten, quiero Claro, hacerlo dale. bien breve porque ha sido bastante, eh, o sea, tengo poco tiempo, pero me gustaría mostrar al menos algo que también mencionó Mario. Bien, mi segundo capítulo, la verdad, es lo que titulaba esta presentación. Me hubiera gustado haber tenido, digamos, trabajo un poco más resuelto y concreto para mostrarles, pero todavía tengo algunos problemas sobre cómo aproximarme al problema y sobre los datos. Pero es básicamente decir, ok, fue la plata lo que motivó este comercio de importación y entender un poco el mercado, ¿no? Cómo se movieron finalmente la producción y la demanda en el exterior para entender un poco, digamos, en qué mercado se estaba insertando realmente Chile. ¿Bien? Y aquí, bueno, hablo un poco de La Plata, pero me quiero centrarme un poco en el capítulo que actualmente solamente es geometría descriptiva, o sea, puntos series y los comento. Todavía me falta hacer investigación más cualitativa, todavía falta hacer análisis más robustos de las series mismas para cerciorarme de que estén correctas. Así que incluso los números son preliminares. Tengo confianza en 90% en que las cifras están correctas, pero todavía hay cosas que necesito revisar. Y las tres patitas que estoy analizando en este segundo capítulo es la producción argentífera a través de estudios contemporáneos del siglo XIX, los flujos comerciales de plata, la estadística comercial francesa, estadounidense, chilena, británica y de la East India Company, para entender un poco cómo se movió el mercado en términos generales, y después un análisis de precio, ¿no? Índices de precios recopilados por historiadores económicos, y también algunas series de tipo de cambio, aunque eso no lo voy a mostrar hoy día porque todavía está un poco muy en pañales, ¿no? Y mi apreciación, la verdad, va un poco en la línea de lo que estaba hablando Diego, ¿ya? De que la verdad es que la plata no logra cubrir ese déficit que estoy viendo, ¿no? Eh, entonces, que el ciclo de la plata habría sido principalmente breve, que permitió a Chile establecer Valparaíso como un entrepot, digamos, como un puerto de entrada, aprovechando esa ventaja de primer entrante, que era el primer puerto andino que se abrió, digamos, al comercio británico,
¿no? Y también aprovechando que la zona norte de la producción minera, digamos, no había sido tan afectada con la guerra como sí lo fue el sur, ¿no? Todo el tema de la guerra a muerte y después el bandolerismo de los pincheros, etcétera, el sur. Pero al menos la parte minera no tuvo una guerra, digamos, una continuación de las guerras civiles muy larga. Y que la plata, al parecer, no habría sido suficiente para el pago del persistente déficit comercial transatlántico, ¿ya? Transatlántico, y por eso también trae algunos problemas. La cadena de producción básicamente son minas de plata que se ubican en Hispanoamérica, en los Andes, que es la zona que me estoy preocupando, tenemos Potosí en Bolivia, tenemos Cerro de Pasco en Perú, que son las grandes, y tenemos muchas minas de plata que son más pequeñas aquí en Chile, como ya las mencionaron, ¿no? Arqueros, Agua Amarga, Chañarcillo posteriormente, etc. ¿No? La fundición de plata, esto es algo menos tratado, pero tengo entendido que se realizaba de forma doméstica cerca de las minas y requería mercurio. Esto es algo que vale la pena mencionar posteriormente, ¿no? Y que puede explicar de cierta manera por qué la plata no va a tener el desarrollo eh, tan grande que uno podría pensar. Y la plata se utilizaba principalmente como insumo monetario, ¿no? O sea, del mineral se fundía, se transformaba en piña o en barra y posteriormente esa barra era acuñada y se transformaba en moneda, ¿no? Entonces tenemos que las barras a veces eran reservadas como acaparadas o como reserva en bancos internacionales. La barra muchas veces también se hacía moneda y a veces las monedas también se reacuñaban para poder cambiarlas en un sello más importante que, digamos, reivindicara o certificara la calidad de la moneda propiamente tal, ¿no? Lo primero que quería mostrarles es la estadística que recopilé de producción de plata. Estos son promedios anuales de producción de kilogramos de plata fina. Esto fue elaborado por Sothber, el profesor alemán, 1880. Mucha información extraída de los consulados en Alemania. Y también la corrección que hace Hermann en 1894 de la estadística de Sothber, que básicamente lo que intenta es reivindicar la producción minera de Chile, estimándola al alza. Y lo que tenemos es que durante el periodo de estudio, que son estos años, Europa es el único lugar donde la producción de plata sube, ¿no? Principalmente la producción de plata en Rusia, ¿no? México, sin embargo, pasa de 500.000 anuales a 400.000 kilogramos, Perú de 151 a 100, Bolivia 96 a 66 y Chile, ocupando la corrección de Hermann, de 7.000 a 48. Si bien Chile tiene esa alza, que es similar, o sea, no es similar, pero al igual que Europa ve un alza en la producción de plata, nunca supera Perú y Bolivia en cantidad de plata, ¿no? Producida. Entonces, si es que Chile tuvo un comercio mayor, no veo que la plata pueda efectivamente ser la justificación de por qué ese comercio, al menos no en primera instancia. Bien. Entonces tenemos un periodo que es de crecimiento de la producción de plata mundial. Se mantiene la tendencia colonial en términos de la distribución, que México es el principal productor de plata del mundo, los Andes centrales en un segundo lugar, ocupando un tercio de la producción, pero ya disgregado en 3 países, lo que antes había sido solamente la producción imperial, ¿no? Chile es el único que crece en su producción, pero siempre va a estar a niveles menores que Bolivia o Perú, en primera instancia, ¿no? Las causas de esta decadencia de la producción de plata y posterior recuperación tienen que ver con los daños de la guerra de independencia, la inestabilidad eh, de la organización republicana, el acceso a los mercados mundiales, digamos, Bolivia va a tener menos acceso a los mercados mundiales, por lo tanto va a tener menos acceso a la demanda internacional por la plata. Y también el acceso al mercurio, porque el mercurio antes se producía en Huancavelica, en Perú, pero esas minas ya desde el final del periodo colonial ya estaban un poco en decadencia. Y las minas de mercurio más importantes estaban en Almadén, en España. Entonces, haber cortado el vínculo colonial cerró la posibilidad de la importación directa de mercurio a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, este aspecto, conseguir mercurio para refinar la plata y fundirla y hacer la barra y la piña, se vuelve más complejo porque ya no podemos comerciar directamente con los españoles, ¿no? Este comercio va a ser reemplazado por los británicos específicamente, que van a básicamente tomar el mercurio en España y revenderlo en Sudamérica, ¿no? Pero aquí se ve un aspecto que no es tanto de integración comercial, sino más bien de desintegración. Posteriormente me metí a ver la acuñación, porque puede ser que efectivamente, o sea, cuánto de la plata se transformaba en valor monetario propiamente tal, ¿no? Y aquí ocupé un texto de 2 trabajadores que evaluaban la plata en la mina, en la casa de moneda
estadounidense, si mal no recuerdo, en Filadelfia. En 1851 hicieron un texto sobre la acuñación mundial de plata y oro y agregaron datos, ¿no? Lo más importante aquí es que al menos entre 1810 y 1840 el mayor productor de monedas de plata era Francia, mucho más que Sudamérica. El 43% del valor mundial de la acuñación habría sido en ese país, ¿no? Más que Gran Bretaña, más que Estados Unidos. Posteriormente seguiría en México y esto ya tiene más sentido. Ahora, Chile destaca básicamente porque por cada kilogramo producido solamente generó 6,5 pesos, mientras que México, Perú y Bolivia generaron cerca de 30. Significa que Chile no estaba acuñando la plata, no la estaba transformando en un valor monetario, sino que la estaba exportando en barra, ¿no? Mientras que México, Perú y Bolivia efectivamente la estaban acuñando. Ahora, esa plata acuñada perfectamente podría ser utilizada para la exportación, así que no veamos esto como eh, absorción interna de la plata. La plata, las monedas de peso sobre todo, eran altamente valorizadas en el comercio exterior, ¿no? Sobre todo si tenían un sello que certificara su calidad. Entonces, efectivamente, no significa esto que esa plata haya sido menos exportada. Bien, pero ciertamente vemos que Chile se destaca básicamente porque no acuña. Eh, entonces, Francia es el principal el mayor productor de plata. Hispanoamérica, producción relevante en México. En Chile se exporta en barra. Hay un liberalismo comercial relativo mayor en términos de que Perú y Bolivia prohibían la exportación de moneda y de plata en barra, lo cual es muy raro porque si no exportas moneda de plata, ¿cómo pagas las importaciones? Eh, y por otra parte, tenemos que Chile parece haber adoptado un patrón oro de facto. Y con esto me refiero a que durante todo el periodo colonial y principio del siglo XIX, Chile acuña más oro que plata, ¿no? Chile a finales del siglo XVIII produce buena cantidad de oro. Entre 1800 y 1810, Chile estaría produciendo, según la estadística de Sothber, el 20% del oro mundial. Entonces, Chile efectivamente parece haber adoptado más el oro como patrón monetario que la plata. Y la plata parece haber sido simplemente una mercancía, ¿no? Que se exporta. Esto puede tener, y esto es una pregunta que me gustaría explorar un poco más, lo que Eichengreen y otros historiadores económicos financieros hablan de externalidades, ¿cierto?, de red, ¿no? De que permiten una conexión más fácil y sin fricciones con otros países que están en patrón oro. Gran Bretaña es el único en este periodo, ¿sí? ¿No? Pero eso podría ser una razón que explica un poco esta conexión tan particular que tiene Chile con Gran Bretaña. Posteriormente hice lo que sugirió Mario, ¿no? Ok, digamos que toda la exportación toda la producción de oro y plata de Chile es exportación transatlántica. Asumamos eso, ¿ya? No es verdad, no se asusten, pero asumamos eso simplemente para tener una visión general. Y esto es un poco el resultado que me da, ¿no? Es el mismo gráfico que antes les puse del desglose de las exportaciones. Tenemos el valor de la importación, acá arriba, la exportación de cobre principalmente. Tenemos aquí reexportación de productos no monetarios, reexportación de moneda extranjera. Y aquí está la producción de plata y oro. Y la verdad es que si bien las cifras son bastante gruesas, son promedios anuales, ni siquiera tienen variación anual, muestran que el déficit, a pesar de que yo estoy considerando toda la producción de plata, al menos la estimación de Herman, no calza. Aquí hay un déficit que se mantiene y es gigantesco. Aquí hay algo que no estamos viendo. Puede ser que las cifras estén mal, ¿no? Eso es lo primero que uno se tiene que aproximar y es lo que efectivamente quiero revisar con un poco más calma, ¿ya? Eh, entonces, eso. Primero revisar efectivamente que las cifras están mal y posteriormente efectivamente decir el déficit. Porque también puede ser que es lo que está mencionando Diego, que es la primera intuición que tuve, ¿no? De que efectivamente las importaciones se estaban pagando con libras esterlinas que están llegando desde Gran Bretaña. Y que la conexión Valparaíso con Gran Bretaña fue suficientemente grande para sostener eh, este comercio excepcional, ¿no? Y que este comercio excepcional no es realmente un dinamismo, no es totalmente un dinamismo de la economía exportadora chilena, sino que también tiene que ver con factores institucionales de que facilitaron la inversión extranjera y el establecimiento de comerciantes británicos en Valparaíso. Bien, bien, ¿cómo estoy con el tiempo?
Sí, lo voy a dejar hasta ahí. La parte de los flujos comerciales también es un poco larga, entonces creo que prefiero tener comentarios de esto y no alargarme ni aburrirlos más en este momento. Así que dejo ahí por si alguien tuviera más preguntas o comentarios. Vale, Muchas vamos a gracias. hacer como es rápido. Muchas gracias. ¿Eh? Esto complementa mucho lo que habías hecho antes y ahora vamos a algunas preguntas respecto a eso. Quería solamente consultar y preguntar, confirmar, si estos valores de plata y oro que ahora aparecen representados en este gráfico son siempre medidos desde Chile o están siendo contrastados con los valores que encuentras en Europa. No, son estimaciones hechas por chilenos. Entonces, efectivamente pueden tener un sesgo importante en torno a eso. Muchas de las fuentes comerciales siempre hablan de que es muy difícil medir el oro y la plata porque es muy fácil ocultarlo. Entonces, es muy probable que también aquí hay una posibilidad de que todo ese déficit es simplemente cosa que no está registrada o Claro, contabilizada. lo digo porque en el caso del contraste, ahí viene lo de Méndez, el contraste entre lo de Filadelfia, la plata declarada que viene de Chile, es mayor de la plata que declarada que sale de Chile desde puertos Claro, que no escucho muy bien, Mario. decía que ahora sí, Escucha muy bajo. sí, ahora voy a usar la otra. Ahora sí, Sí, ¿sí? Sí, ahora ahora sí. Eh, decía que contrastando los datos de Luz María Méndez, que tiene de Filadelfia, la plata declarada que llega desde Chile es más de la que las aduanas chilenas dicen que sale, Claro, bastante más. Entonces ahí está claro que hay un tema de contrabando, o sea, esa plata que acá se declaraba menos, los norteamericanos decían que era más. Entonces, obviamente que ese déficit es un déficit, si tú lo ves solo con datos chilenos, es un déficit falso, claro. porque en el Sí, fondo, pero, si sumas la plata que está siendo registrada en el extranjero, ahí se podría estar saldando. Bueno, son temas de ese tipo, sí, pero lo que quería decir en el fondo es que cuidado con quedarse con el espejismo que te dan los datos solo recogidos en Chile, que ahí está uno de los grandes, digamos, peligros que tiene esto. Sigamos con totalmente. las preguntas. Consulta por el lado de Sí. allá. No, pero si me dejas comentar un poco al respecto, porque creo que es importante lo que mencionas, que efectivamente es así, yo tengo mucho cuidado, por eso los quise presentar simplemente como preliminares. Ahora, Herman no utiliza estadística de aduana para la producción de oro y plata. Él básicamente saca algunos datos de años específicos que pudo averiguar y los extrapola como producción anual de ciertas minas. Entonces, es simplemente ve tal mina, dice, ok, esto se produjo anualmente y así se fue sumando. Entonces, eso tiene sus sesgos, pero me gustaría profundizar y reflexionar un poco más a ver si puedo controlarlos de alguna manera. Eso. Perfecto. ¿Algún comentario que alguno quiera hacer? Seguimos con Diego. Sí, no, un comentario, modo reflexión y una sugerencia de lectura nomás. Que una vez conversando con un colega, con ¿me escucháis bien? Sí, Sí, una vez conversando con un colega colombiano, me comentaba la pregunta como del millón de Colombia. ¿Por qué Colombia nunca ha tenido una crisis en balanza de pago en la era moderna? Su reporte de dólares y entrada y salida de dólares por el narcotráfico es la primera, una primera aproximación. Entonces creo que ahí precisamente la idea claro, como del dinero mundial, ¿ah? Y que efectivamente hay una moneda que subordina a la otra, etcétera, la jerarquía de moneda, que es un poco lo que veníamos hablando antes, entra como un problema donde podía ser una manifestación empírica de un problema teórico que está en el centro de la teoría económica. Por lo tanto, creo que tu tesis tiene mucho más potencial de poder contribuir no solamente empíricamente, sino también teóricamente. Y ahí te recomendaría mucho leer el primer capítulo del libro de uno de mis profes guías de Pankar, Basú, que es donde trata de manera contemporánea el capítulo de la mercancía de Marx eh, sobre el valor del dinero, etcétera, y está ordenado analíticamente y sin mucha jerga hegeliana desagradable. Así que yo sé que es algo que no te gusta mucho, así que yo te mando ese capítulo ahora mismo por mail, ¿ya? Y te recomiendo harto esa lectura para eso, porque creo que hay una posibilidad de hacer un aporte teórico en el queso a la milanesa, así que felicitaciones igual para dónde va avanzando tu investigación. gracias, Diego. Ya, ¿alguna palabra más? Ignacio, disculpa. Sí, sí, un comentario sobre las series de producción.
o sea, es difícil creerla. Porque evidentemente los trabajos de la misma profesora Méndez muestran que lo que se llegaba a Estados Unidos en oro plata era el triple o el doble de lo que decía la aduana que salía de Chile. Y por lo mismo que tú dices, digamos, es muy fácil esconder, es algo de alto valor, entonces yo no usaría esa cifra, o sea, la usaría como parte del argumento, pero me costaría mucho pensar que todo ese resto es déficit o inversión extranjera. Tengo mis dudas al respecto. Y lo segundo, Chile, tengo la impresión, y eso es algo que me pasó investigando, te voy a comentar ahora, Chile sí usaba plata como reserva. ¿Ya? Y te lo cuento por qué. Yo cuando calculé los PIB regionales para el PIB minero, tuve que usar las exploraciones por puerto de cada mineral y descontarle lo que llegaba por cabotaje desde otros puertos. Resulta que a Valparaíso llegaban, por ejemplo, 100 lucas en plata, ¿ya? Y salían 20, ¿ya? Todo el resto, y eso no se explica por acuñación, porque yo le desconté la acuñación de plata, y así todo, hay una enorme cantidad de plata que entra a Valparaíso desde Caldera, el de Salvajo, desde Coquimbo, etcétera, y que no sale. Y que con que tú le des cuenta de la acuñación, tampoco sale. Entonces, hay una enorme cantidad de plata en barra que se está usando como medio de pago y como medio de reserva por la banca o por las casas comerciales de Valparaíso. Y eso es enorme. Y eso se puede hacer, como digo, en las exploraciones por puerto de Valparaíso, descontándole lo que entra por cada botaje. Y eso se ve al tiro. Digamos, es enorme la cantidad de plata que se está quedando en Valparaíso. ¿Ya? Entonces, ahí Sí. hay medio de pago. Se usa como medio de pago, se usa como medio Re- de reserva. Respecto a eso en particular, es bien interesante lo que me cuentas, pero creo que lo de las casas comerciales, el sistema financiero, el sistema crediticio, digamos, que se desarrolla en Valparaíso, es un poco posterior y tiene otras dinámicas, y ciertamente creo que probablemente la plata empezó a ganar más tracción, ¿no? En este periodo en particular, entre la década de los 1820 y 1830, se acuña nada de plata. En 1840 se vuelve a reacuñar plata, y de forma creciente. No llega a compararse con el oro, pero ahí creo que, aparte, Chile en 1840 ya casi no produce oro. El oro es de principio del siglo XIX. Entonces, tiene sentido que posteriormente hayamos reemplazado el oro con la plata. Solamente que estoy haciendo el hincapié de que probablemente al principio del periodo el oro efectivamente era el preferente, digamos, medio al menos de, de ahorro o acaparar o reserva, ¿ya? Porque las monedas de oro no se usan para el comercio en el menudeo, ¿no? O sea, pueden tener los escudos, tenían, no sé, eran 8 pesos, algo por el estilo, eran tipos de comercio que generalmente eran para grandes inversiones, eh, probablemente comprar bienes raíces, ese tipo de cosas. Pero entonces, creo que ahí también hay una transición. Sobre todo porque después de la fiebre del oro en 1840, la verdad es que la plata se empieza a devaluar, pero se empieza a producir una cantidad gigantesca. En Estados Unidos, por ejemplo, posterior a la fiebre del oro, también hay una fiebre de la plata, se empieza a acuñar, se empieza a producir mucho más. También Rusia y otros países empiezan a superar los niveles ya de principio del siglo XIX y ya tienen una producción industrial mucho más grande, ¿no? Pero eso es un proceso que considero que es posterior, sobre todo porque hay algo que está pasando en el sistema monetario internacional, ¿no? Sobre todo porque, a mi parecer, los sistemas bimetálicos empiezan a debilitarse en pos del oro, y esa dinámica, el cambio de incentivo económico, creo que sería interesante verlo con más calma, pero eso es más 1848 en adelante que atrás, por eso no me quiero meter mucho ahí. Pero gracias a Ignacio, igual es algo que voy a revisar, porque puede ser que, además, una cosa es la producción de plata y otra es el stock de plata que ya esté dando vueltas, ¿no? Puede ser que efectivamente hayan tipos de reserva y cosas que quedan de periodos posteriores que también están influyendo. Pero bueno, eso era un poco lo que quería presentar, así que muchas gracias. No sé si hay más preguntas o algo. Una última de parte de Pancho y te paso el micrófono, Pancho, para que te escuche todo el mundo. Sí, más que nada una sugerencia. Yo no tengo claro muy bien ese tema porque no manejo mucho con respecto a eso de la producción de plata en el periodo, pero bueno, me hace sentido también un poco lo que dice Ignacio respecto de que, y lo que se ha comentado acá respecto
de los datos de la profesora Méndez, en fin. ¿Tú revisaste la memoria para un sistema económico para Chile de Pedro Félix Vicuña, de 1834? ¿No la has No, revisado? no. Te recomiendo que la revises porque, bueno, cortito, digamos, ¿quién es y de qué consiste el documento? Que es un programa económico para Chile. Es un liberal, ex pipiolo, opositor a los que están imperando en ese momento en Chile, 1834, que está criticando el manejo económico de Chile. Y yo lo que recuerdo, porque la revisé y fue importante para mi tesis de doctorado, eh, él critica que se está yendo mucho mineral de Chile, eh, que hay mucha facilidad, un liberal, mucha facilidad para exportar, para vender, para sacar los metales preciosos, sobre todo la plata, de Chile. Y critica eso y tiene un tinte como casi como fisiócrata, ese programa económico. Y te recomiendo que lo revises porque a lo mejor ahí te puede decir algo más, confirmando o no lo que tú estás viendo de, porque por lo que denuncia Félix Vicuña, como que más bien sería lo contrario, de que hay una gran producción de plata que se está yendo. Entonces, no sé, como quizás como recomendación, revisar ese tipo de testimonios que están criticando lo que se está haciendo económicamente, eh, sobre todo porque estos tipos están pensando sobre todo en los metales preciosos. Eso. Súper. Gracias, Pancho. Gracias por la referencia, efectivamente lo voy a revisar, porque el segundo capítulo de mi tesis efectivamente quiero ver con un poco más detalle, aterrizar un poco más la discusión cuantitativa. Ciertamente quiero afirmar un poco los datos, pero algo que tengo pendiente que no he logrado hacer todavía es un poco compilar textos económicos y ver efectivamente qué se está diciendo, porque una cosa es tener los números y hacer la evaluación y la interpretación, pero creo que es importante lo que tú mencionas, de cómo esto dialoga con lo que estos tipos están efectivamente conversando. Probablemente también ellos habían cosas que no estaban viendo, ¿no? No tenían no tenían consideraciones de lo que está pasando en Francia o Gran Bretaña, cosas donde no tenían datos. Pero creo que es súper interesante ver específicamente eso, porque mi percepción es que durante el periodo del principio del siglo XIX, el tema de los metales preciosos era central en el pensamiento neomercantilista, digamos, heredado un poco el neomercantilismo español, digamos, Campomana y todo este tipo de cosas, que si bien hablaban de un liberalismo interno dentro de las fronteras nacionales, todavía estaban muy preocupados de que el dinero no se fuera, ¿no? Entonces, gracias por la referencia, la voy a revisar sin duda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos en condiciones de darle un gran aplauso a nuestro invitado que ha hecho un esfuerzo sublime por tratar de hacer esta presentación con su neones, así que un aplauso. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, y no quisiera terminar esta sesión dando tres noticias que creo que son dignas de ser destacadas. En primer lugar, que como núcleo debemos estar muy contentos porque ya tenemos un póster que nos identifica como núcleo y que ya he conversado con la directora de investigación Mario, para que... ¿puedes usar Perdón. Decía, perdón, Ahora se sí, me olvidaba que puedo gracias. seguir usando el micrófono. Decía que el póster del núcleo ya está hecho, bien bonito. Fue mostrado hace poco en una feria de pósters de todos los núcleos y ahora pronto ya pedí que se pegara de cara al hall, digamos, dándome en el vídeo de mi oficina que da al hall. Ahí va a estar para que todos lo puedan ver. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que hay una gran noticia que es que nuestro Consejo de Facultad el viernes pasado ya aprobó eh, y con esto ya hemos cumplido la tramitación eh, que teníamos que hacer y los que faltan son los de la Facultad de Economía para el diploma de postítulo que vamos a impartir las dos facultades. El diploma de postítulo se llama en Historia Económica y Social de Chile y vamos a ver varios aquí del núcleo participando y la idea es que a futuro este es un incentivo para que se doctoren los que aún no terminen las tesis. Mientras más luego se doctoren, tienen más posibilidades de después hacer un modulito, un par de módulos. Así que Mauricio ahí parando las antenas. Lo mismo Voy a Alejandro. terminar rápido entonces. Próxima semana. Exacto.
Bueno, la Facultad de Economía tiene que ahora tramitarlo ante su consejo, creo que tiene fecha para noviembre. Estimamos que no debiera haber problema. Y me acaban de decir la mañana, porque fui a preguntar a Alan Martin, el director de posgrado de la escuela de posgrado nuestra de la facultad, me dice que habiendo ya sido aprobado por los dos consejos, solo falta el de economía, podemos ya empezar a hacer la difusión. No necesitamos instancias superiores, Ignacio, es una gran noticia, porque Ignacio me había preguntado y no necesita pasar a dirección de posgrado ni a dirección jurídica de la universidad, que eso nos habría generado un poquito más de tiempo de espera. Digamos. Es una gran noticia porque va a ser un programa eh, híbrido que va a poder recibir alumnos de todo el mundo. Se va a impartir en formato, digamos, Zoom. La mitad se va a hacer en la Facultad de Economía. Lo irónico es que la, la parte histórica se va a hacer en la Facultad de Economía y la parte de los outputs sociales se va a hacer en la Facultad de Filosofía. Nadie entiende esto, pero bueno, es así, ¿no? Y quería destacarlo porque ha sido fruto de una gran tarea en la que quiero destacar especialmente el trabajo de Ignacio, que va a ser asumir el cargo de coordinador académico junto conmigo, y luego Nicolás, que no está acá, Manquepillán, que va a actuar como asistente también de operativo. Ahora, lo único que necesitamos para que todo esto no nos frustre, necesitamos juntar 18 matrículas. Creemos que es posible porque eh, se va a convalidar como dos cursos de magíster, el magíster nuestro de historia y como el magíster que se hace en economía, uno de los magísteres de economía. Así que tiene 9 cursos, son 2 cursos y cada uno tiene 9 créditos, así que se va a poder homologar los dos en nuestro magíster o en economía. Eh, y por otro lado, como les digo, va a tener una rebaja bien importante para aquellos que son alumnos egresados de la Universidad de Chile, académicos, funcionarios, digamos, de todas las facultades. Está abierto a todas las facultades, no está cerrado, digamos, solo a humanidades o a economía, está abierto al mundo de la educación. Todo esto se los digo simplemente para que empiecen ya a hablar de esto, a publicitarlo, le vamos a hacer llegar el proyecto porque es parte del núcleo. Esta tarea no habría sido posible sin el núcleo. Y no quisiera terminar esta muy, muy grata velada, tan bien, ¿no es cierto?, adornada con el trabajo de Mauricio, que es muy interesante, sin darle la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Garrido, que nos ha acompañado, ¿no es cierto?, de todo este rato, de ya un año por lo menos lleva Luis viniendo a estas reuniones del núcleo, pero ahora su condición va a cambiar porque ha sido admitido. Acá lo enfoco directamente, levanta la mano si puedes, Luis, para que todo el mundo vea. Luis acaba de ser admitido en nuestro programa de doctorado, así que mucho también, un gran bienvenida a Luis. Lo vamos a tener acá en los próximos, ¿no es cierto?, a partir ya del próximo año, y conocemos su calidad, porque también ha expuesto en este núcleo, así que esperamos también grandes cosas de esa tesis doctoral. Bien, así que dicho todo esto, creo que ya tenemos razones más que suficientes para sentirnos felices, contentos, satisfechos por el trabajo. Muchas gracias por haber venido, por el interés que han demostrado, por el aprecio que tienen, fraternal que tienen los trabajos de los compañeros. Así que ahora simplemente eh, podemos despedirnos y nos vemos ya en una fecha próxima que será comunicada por nuestro querido Oscar, que lo he puesto aquí al final, porque sin él este núcleo casi no podría existir. No sé si quieres agregar algo más tú, Oscar. Ya. Vale, listo. No he dicho otra cosa, que Oscar acaba de entregar ya la tesis doctoral definitiva, que apenas termine la lectura de pregrado, tengo que empezar a leer, pero tengo un apetito gigante por leer esta tesis porque se ve muy, muy apetitoso. Así que eso, tenemos otra persona que está ya llegando a la etapa final de su doctorado, así que podemos celebrar. Muy bien. Y también, ¿no es cierto? Quería saludar a Javiera, que de pregrado, pero que quiso quedarse también con nosotros, así que para que se anime y no se espante con los números ni con todas estas cosas esotéricas que hacemos acá y siga viniendo. Muchas gracias, ¿eh? Así que con esta última imagen de Javiera, Pancho y Carolina, nos despedimos. Que estén muy bien. Un gran abrazo y nos vemos. Muchas gracias a todos.
Gracias por escucharme. Espero no se hayan aburrido mucho. Que estén bien. No, Chao. excelente. Chao.